escuchan? Yo te escucho perfecto. Muy bien, senadora, pues entonces arrancamos, podemos arrancar grabación. Buenos días, compañeras y compañeros de La Fuente. Muchas gracias por acompañarnos en esta, la contramañanera de los lunes con la senadora Kenia López Rabadán. Arrancaríamos, como siempre, con una participación de ella y posteriormente daremos lectura a las preguntas que amablemente nos han hecho llegar o, en su caso, les daremos la palabra de así solicitarlo. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, querido Sergio. Muchas gracias a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y, por supuesto, también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Muchas gracias por sus comentarios. La verdad es que agradecemos. Tuvimos una muy buena audiencia la semana pasada a través de las redes sociales, tanto del Senado de la República como de las de una servidora. Y, por supuesto, pues hay que darles hoy la bienvenida a este Senado de la República, a la Casa de la Oposición. Déjenme empezar diciéndoles que en Palacio Nacional se frotan las manos esperando a que la oposición se divida, pero se equivocan. Esta semana demostraremos cómo el bloque opositor en el Senado de la República está fuerte y unido para defender a México ante una estrategia que lastimosamente ha generado inseguridad. Hoy tenemos las cifras más altas de asesinatos y desaparecidos de la historia moderna. Es increíble lo que está pasando en este país, pero el gobierno sigue aneciado a una estrategia que lastimosamente está haciendo sufrir a los mexicanos. Saben que la oposición junta en el Senado le ha hecho frente a las propuestas improvisadas de Morena. Saben que hemos alzado la voz para que las malas decisiones del gobierno de López Obrador no sigan dañando a las familias mexicanas. Y por eso es que apuestan a la división. A Palacio Nacional, como todo gobierno populista, pues no le gusta que la oposición esté unida. No le gusta que hablemos sobre la terrible inseguridad que vivimos en el país. No aceptan los reclamos legítimos de que urge cambiar la estrategia de abrazar a los delincuentes. En Morena, en el gobierno, en Palacio Nacional, no les gusta escuchar que su supuesta transformación es un fraude. No tienen rumbo y le están haciendo daño a los mexicanos. Sus decisiones han creado una inflación terrible. Las familias no pueden llevar comida a sus mesas porque los precios están altísimos. A Morena le incomoda que los mexicanos levanten la voz para exigir medicamentos. Le disgusta que la oposición exija transparencia y, por supuesto, también les molesta que exijamos se castiguen a los corruptos de este gobierno. Por eso sueñan con que la oposición se divida y lastimosamente están más interesados en que la oposición se fracture y así pues estar en una franca mayoría para lastimar y para seguir medrando a los mexicanos. En el PAN nos une una causa y es la de defender a México de los malos gobiernos. Lo que hoy nos toca hacer desde el Senado de la República es seguir construyendo con el bloque opositor para detener los abusos del poder. Desde Palacio Nacional esperan que también en la Ciudad de México la oposición se fracture, pero están totalmente equivocados. Aquí, los chilangos, lo que necesitamos es reactivar la economía tras la pandemia, que mejoren los sistemas de salud, que mejore el abasto de agua, que haya seguridad para la gente, que no haya impunidad y que los delincuentes se vayan a la cárcel. En la oposición tenemos claro que se necesita fortalecer a las policías civiles y mejorar las condiciones de vida de los capitalinos. Por eso debemos mantenernos unidos. En este Senado, el PAN lo ha dicho claro y fuerte. No vamos a apoyar ninguna reforma constitucional para militarizar al país. Nosotros sí reconocemos la exigencia de organismos nacionales e internacionales para que las fuerzas de seguridad sean civiles. Sabemos que las Fuerzas Armadas no están hechas para atender estas actividades y que esta iniciativa no es la solución. Por ello, todos los legisladores del PAN votaremos en contra de esta terrible iniciativa que busca militarizar a México. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas.
Muchas gracias, senadora. Tenemos muchas preguntas sobre este tema. Voy a irme primero con ellas y posteriormente paso a temas diferentes. La primera es de Claudia Flores Barreto. Le pregunta, ¿cuál es el pronóstico de la reforma que hoy se discute en comisiones? ¿El bloque opositor resistirá o se doblará también en el Senado? Aunque el gobierno se frota las manos para que la oposición se divida, para que el bloque opositor se fracture, yo estoy convencida, hoy más que nunca, que el bloque está fuerte. Necesita México un bloque opositor fuerte, necesita una oposición inteligente que no se doble. Y en esta semana vamos a demostrar cómo hay un bloque opositor en México para defender a los mexicanos y para detener esta destrucción de Morena. Muchas gracias, senadora. Misael Zavala le pregunta, si los senadores del PAN se reunieron con algún funcionario del gobierno federal en los recientes días que los tratara de convencer para aprobar la reforma constitucional que hoy se vota en comisiones. Si recibieron llamadas, por ejemplo, del secretario de Gobernación o algún otro funcionario federal para ese tema. Bueno, Misael, decirte, lo voy a decir en primera persona, no recibí ninguna llamada, no he estado en comunicación con nadie del gobierno, no tengo conocimiento si alguien más de mi grupo parlamentario lo haya hecho, pero por supuesto que así nos llamen y así nos quieran convencer y así nos amenacen. Nosotros tenemos una prioridad y es defender a México. Esperemos que nadie se doble, que todos aguanten por el bien de México, porque hoy esta oposición necesita defender a México de estas aberraciones gubernamentales. Yo sé que es muy difícil, yo sé que seguramente hay mucha preocupación, pero ojalá nadie se doble, ojalá todos aguanten las presiones y ojalá por el bien de México las policías estatales, municipales y federales puedan ser fuertes, puedan tener recursos, puedan tener capacitación para que en estricto sentido puedan defender a México de la delincuencia. Pareciera que hoy el gobierno está dejando a los mexicanos a merced de los delincuentes y eso es terrible. Muchas gracias, senadora. Magali Juárez le pregunta si han dialogado en lo individual con los senadores indecisos del PRI para convencerlos de que no entreguen su voto a favor de la reforma. Bueno, Magali, déjame decirte primero que nada que yo he hablado con varios senadores del PRI y de otros grupos parlamentarios y no ha habido uno solo que me haya dicho que tiene alguna duda para acompañar esta aberración. Así es que claramente en el bloque opositor estamos convencidos de que es necesario defender a México, es necesario parar estas ocurrencias que están ensangrentando al país, estas decisiones del gobierno de López Obrador y de Morena que hoy están dejando a un país con asesinatos, feminicidios, desaparecidos. Uno solo de mis compañeros de bloque opositor, a mí en lo personal, no me ha dicho que tiene dudas, al contrario, me han dicho que están aguantando las presiones, que son muchas, pero que van a votar, por supuesto, para detener esta aberración. Senadora Rubén Arizmendi nos pide insistir en cómo ve el escenario hoy en Comisiones Unidas a las 5 de la tarde sobre la pregunta de Claudia. Bueno, evidentemente hoy están ya emplazadas las dos comisiones para dictaminar esta reforma constitucional, esta minuta que viene de Cámara de Diputados, y las posiciones están claras. Morena y sus aliados lastimosamente no están preocupados por la seguridad de los mexicanos, no están preocupados por detener los feminicidios, por detener las desapariciones, por detener los asesinatos. Lo único por lo que se preocupan así los senadores de Morena, al parecer, es por quedar bien con López Obrador. Y nosotros en el PAN lo hemos dicho, vamos a votar a favor de México, va a ser un voto a favor de México y va a ser un voto, por supuesto, para detener esta aberración. Para mí es claro, hoy se empezarán a fijar posiciones y sobre todo, pues esperemos que nadie falte el día de la deliberación. Entiendo que pasaremos a una primera lectura, como dice la ley y el reglamento, después a una segunda lectura y, por supuesto, al debate. Esperemos que nadie falte,
Esperemos que todo el bloque opositor esté fuerte y esperemos que López Obrador entienda que vivimos en una democracia y que no tiene 2/3 partes en el Senado de la República para llevar a cabo sus caprichos y estas necedades que están ensangrentando a México. Muchas gracias, senadora. Félix Muñiz le pregunta, entonces, ¿usted cree que siguen firmes en el Senado en que no va a pasar el dictamen del quinto transitorio? No va a pasar ese dictamen y todas las mujeres y todos los hombres de este Senado de la República en el bloque opositor sabemos, por supuesto, de la trascendencia de nuestro voto. Yo reitero, yo no he escuchado a un solo senador y he dialogado con muchos que me haya dicho que va a votar a favor de esta aberración de Morena. Así es que esperemos que así podamos continuar toda la semana y sobre todo por el bien de México. Los medios de comunicación, los actores políticos, la oposición, pero sobre todo los ciudadanos necesitan que haya una oposición firme en este país. Lo que está pasando en México es absolutamente inentendible. Ahora resulta que el presidente de la República pues prefiere estar a favor de Rusia en lugar de pues, buscar la paz en Ucrania. Es claro pues que el presidente de la República tiene unas decisiones muy lamentables. Y por cierto, pues donde debería de empezar a buscar la paz es aquí, en nuestro México, que está hoy lastimosamente ensangrentado. Para finalizar sobre este tema, la Guardia Nacional, Gerardo Segura le pregunta, insiste, si no teme entonces que el PRI-UMC pueda dar los votos para que salga la reforma a las Fuerzas Armadas. Yo he hablado con varios senadores de Movimiento Ciudadano y con varios senadores del PRI y todos ellos, cuando menos con los que yo he hablado, todos ellos me han dicho que siguen firmes. Me parece que esa firmeza se vuelve necesaria para defender a México. Esperemos pues que el gobierno no se salga con la suya, que las amenazas no puedan penetrar a ninguna mujer ni a ningún hombre en este Senado de la República y que cada uno de nosotros sea consciente de la trascendencia de nuestro voto. Me parece que yo lo vivo de manera personal. Miren, esta es mi quinta legislatura. Me parece que hemos visto a muchos presidentes y hemos visto muchas, digamos, muchas batallas ganadas y perdidas, dependiendo si hemos sido gobierno, si hemos sido oposición. Pero el presidente de la República debe entender que no tiene las 2/3 partes aquí en el Senado de la República. ¿Por qué la ciudadanía no le dio las 2/3 partes para tomar pues, estas terribles decisiones y hacerlas, imponerlas en el Senado de la República? Esperemos pues que todas y todos podamos defender a México y podamos reconocer la trascendencia, yo diría, incluso histórica de nuestro voto. Senadora, perdón, llegó una más sobre el mismo tema. Rubén Arizmendi insiste que él tiene confirmado que el Tiene otros senador, datos. perdón, que el senador Erubiel Ávila y el senador Añorbe dicen que votarán a favor y que Claudia Naya está en duda, que si usted tiene alguna información al respecto. Pues, mi querido Rubén. senador, bueno, perdón, mi querido senador de Guerrero, yo creo que siendo Añorbe, senador de Guerrero, debería estar muy, muy preocupado por lo que está pasando en la seguridad en Guerrero. Hoy, lastimosamente, hay una, digamos, la delincuencia organizada está tomando muchos de los municipios. Hay historias terribles en Guerrero en donde la gente no puede entrar al municipio si no es previo a un retén en donde les quitan sus pertenencias, en donde les quitan lo que llevan. Es algo así como una Secretaría de Hacienda en la carretera y me parece que es la claudicación del Estado de Derecho. Yo les he contado en muchas ocasiones que una parte de mi familia es de Guerrero y me parece que la gente de Guerrero se merece mejores gobiernos y se merece más seguridad. Así es que ojalá y el senador de Guerrero, conociendo estas terribles situaciones que están viviendo en muchos municipios del estado de Guerrero, en Tierra Caliente, está pasando algo terrible en términos de seguridad. No hay la posibilidad de que alguien pueda abrir su negocio si no es que el crimen se los permita. No hay la posibilidad de que alguien pueda desarrollarse
si el crimen organizado no los deja. Entonces que yo espero pues que la votación de cualquier senador de Guerrero sea, por supuesto, a favor de corregir esta estrategia. Bueno, hablando también del Estado de México y hablando de todas mis compañeras y compañeros, yo creo que ellos saben que tienen un voto trascendente y que también va a marcar su carrera y su presente y su futuro. Yo espero por el bien de México que todos podamos aguantar. Sé que no es tan fácil, sé que es muy complicado y sé que las presiones están durísimas, pero me parece que será necesario aguantar por el bien de México. Gracias, senadora. Pasamos a otro tema. Magali Juárez le pregunta si le puede brindar un comentario sobre el retiro masivo que han hecho los trabajadores de los fondos de sus afores ante el desempleo y la inflación. A ver, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, lo dicen claramente las cifras, estamos teniendo una inflación terrible, la peor en los últimos 20 años. Hoy, si tú vas al mercado, si tú vas al supermercado, es difícil poder comprar todo lo que se necesita porque los precios están muy altos, el huevo, el pollo, la carne, las tortillas. Es evidente pues que no está alcanzando para poder comprar lo que se necesita llevar para la mesa de las casas de las familias en México. ¿Por qué están teniendo que ir a retirar en sus afores? ¿Por qué están teniendo que ir a retirar este dinero? Además poniendo en riesgo, digamos, la parte de la adultez mayor de las personas. ¿Por qué lo están haciendo? Porque no tienen dinero. Porque el presidente de la República piensa que solamente con discursos populistas va a resolver eh, a las familias mexicanas las necesidades económicas y evidentemente ese es un gran error. Hoy no hay dinero en el bolsillo de los mexicanos. Hoy no alcanza para comprar lo necesario para dar de comer a las familias. Hoy claramente la economía en México está devastada. Mientras tanto, el presidente de la República sigue solamente queriendo administrar el poder, pero no dando soluciones. Gracias, senadora. Félix Muñiz le pregunta, le dice, AMLO dice que no serán repatriados los restos de Porfirio Díaz. ¿Será que gallo no come gallo? Pues es evidente que el presidente de la República está más preocupado por generar cortinas de humo que por dar soluciones a los mexicanos. Gracias, senadora. Tenemos dos preguntas más de Gerardo Segura de otros temas. Dice, ¿de qué tamaño es la inmoralidad de López Obrador y Morena que ahora apoyan al mafioso de Alejandro Moreno? ¿Queda claro que son iguales PRI y Morena? A ver, evidentemente el presidente de la República y el gobierno va a hacer todo, va a amenazar, va a sacar audios, videos y va a confrontar a la oposición porque lo que necesita es una oposición dividida, una oposición fragmentada. A mí me parece que es necesario pues que todos reconozcamos la necesidad de tener una oposición fuerte, una oposición unida ante los peores números en la economía, los peores números en seguridad, los peores números en el sistema de salud. Ante este pésimo gobierno y esta pésima administración pública, México requiere una oposición fuerte, una oposición que genere esperanza, una oposición que dé resultados. Hoy lo que estamos viendo es la claudicación del Estado de Derecho. Hoy pareciera que puedes violar, asesinar, desaparecer a una persona y el gobierno lo que hace es apapachar a los delincuentes, lo que hace es proteger a estas personas que están lastimando o están dañando a México. Así es que por el bien de los mexicanos necesitamos una oposición fuerte y decirles a mis compañeras y a mis compañeros, aguanten, porque ojalá y aquí nadie se raje. Y para finalizar, senadora, el mismo Gerardo Segura le pregunta, de las obras del Tren Maya se han triplicado y podrían alcanzar los 600,000 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Y si no es hora de interponer denuncias penales contra López Obrador por ese crimen al derrochar recursos de los mexicanos cuando no hay medicamentos para atender la salud. Sí, a ver, me parece que hoy hemos visto en los medios de comunicación, es terrible lo que está pasando con el dinero
de los mexicanos. Es inhumano lo que está pasando con los impuestos de los mexicanos. Se están dilapidando, se están tirando en un Tren Maya en lugar de comprar medicinas, en lugar de comprar medicamentos, en lugar de fortalecer a la economía de este país. El presidente de la República tira el dinero a manos llenas porque claramente nunca le ha costado ganarlo, porque no sabe este sufrimiento que hoy tienen las familias mexicanas para ir a trabajar, trasladarse 2 o 3 horas a su trabajo, regresar después en la noche con un transporte público terrible, con un transporte público indigno. Y bueno, pues el presidente de la República ya se le olvidó todo eso porque de entrada tengo dudas si algún día lo vivió, pero además hoy vive en un palacio, hoy vive rodeado de lujos, hoy vive rodeado de mentiras, hoy vive en un mundo irreal. El presidente de la República ya no siente el dolor de los mexicanos porque lastimosamente se metió a un palacio a gobernar. Y así, pues así alejado de todas las necesidades de los mexicanos, toma decisiones inhumanas como esta de tirar el dinero en un Tren Maya que hoy no se le ve ni pies ni cabeza y una refinería que hoy no refina nada, un aeropuerto que no tiene vuelos, en fin, lo que hace el presidente de la República yo diría, tratando de emular a Porfirio Díaz, nada más que Porfirio Díaz en algunas de las ocasiones sí lo logró, tratando de emularlo, va a pasar a la historia este presidente de la República como el presidente más inhumano, cuando en medio de una pandemia prefirió tirar el dinero en un tren en lugar de comprar medicinas para los mexicanos. Senadora, no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle su tiempo a las y los compañeros de la prensa y les estaremos enviando los materiales. Posiblemente nos tardemos un poco por el simulacro de las 12:19 que nos obligará a salir de las instalaciones del Senado, pero en cuanto tengamos los materiales los tendrán en el chat mismo. Muchas gracias, senadora. Buen día y buena semana. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todas y a todos. Y por supuesto, hay que seguir preguntando en dónde están los marinos, ¿no? La columna hoy de Mauleón es impresionantemente, digamos, eh, llamativa en términos periodísticos y preocupante en términos humanos y en términos de administración pública. A seguir trabajando porque México necesita una oposición fuerte, una oposición unida. Les mando un abrazo y que tengan la mejor de las semanas. Vamos a chambear mucho en este Senado esta semana, gracias a los compañeros de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales.